Bendiciones, queridos hermanos. Deseo de que Dios esté llenando sus corazones, sus vidas de su favor. Quiero en este momento poder compartir con ustedes una porción bíblica, una perspectiva espiritual sobre la situación en la que se está hablando, en la que se está viviendo y poder advertir por ahí un poco que si bien nosotros estamos en un momento donde los templos están cerrados por esta pandemia, por el que no se puedan reunir cierta cantidad de gente, pero sabemos de que la iglesia se está haciendo en cada una de las casas, en cada uno de los domicilios donde hay un cristiano, donde hay un creyente, ¿sí? Entonces, pero hay muchas versiones por ahí dando vuelta donde hablan de la levadura de los fariseos y ciertas doctrinas donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener muy en cuenta el contexto en el que se está hablando, el contexto en el que se está diciendo, porque si bien es cierto la palabra de Dios en los evangelios, el Señor Jesús refiere de que nosotros debemos guardarnos de la levadura de los fariseos, pero también la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como una levadura que se esconde en un puñado de harina, ¿no? Que leuda toda la masa, fermenta toda la masa. Hay situaciones en las que nosotros tenemos que comprender cómo opera la levadura, cómo funciona la levadura y qué es lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo respecto a que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos. Por ahí simplemente y una forma sencilla es poder decir de que debemos guardarnos nosotros como hijos de Dios de no contaminarnos con la circunstancia del mundo, de no formar parte de ciertos actos mundanos, ¿no? Del cual nosotros ya hemos sido redimidos, del cual nosotros ya hemos sido limpiados y por la cual el Señor Jesús ya ha pagado un precio y nos lavó con su sangre. No debemos volver a esa situación, debemos cuidarnos de que esa levadura del mundo no nos fermente a nosotros, no nos alcance a nosotros, pero sí nosotros tenemos que entender también de que el reino de los cielos es como una levadura que se esconde, ¿no? En medio de un puñado de harina, un poco de harina, y que leuda toda la masa y que fermenta toda la masa. Entonces quiere decir que también nosotros tenemos que actuar como levadura. Entonces, cuidarnos de la levadura de los fariseos, propiamente dicho, de no permitir de que las cosas del mundo, de las cosas de que no son espirituales, de las cosas de las que van en contra de la doctrina del Señor, en contra de la palabra del Señor, y estoy hablando en este caso de la religiosidad, ¿sí? La religiosidad, porque los fariseos eran religiosos, porque ellos creían en Dios, se sabían toda la palabra de Dios, pero si bien es cierto, tenían una doctrina por ahí errada, que el Señor Jesús no estaba de acuerdo, porque ellos no habían entendido el amor, no habían entendido el perdón, no habían entendido ciertas circunstancias que hacían de que el Señor Jesús se molestara con ellos cuando ellos enseñaban, cuando ellos hablaban, y una de las particularidades es que los fariseos estaban metidos dentro de la sinagoga, dentro de los templos, vivían ellos ahí y allí ellos tenían su acto de religiosidad. Pero a ellos nadie los controlaba, nadie les decía nada, tenían cierta autoridad a nivel gubernamental y eso hacía de que ellos ese poder mal adquirido se transmita su propia doctrina a la gente que buscaba de Dios realmente, ¿sí? Fíjese usted de que los ciegos, los leprosos no podían estar allí dentro de las iglesias o no podían estar cerca de las iglesias y mucho menos cerca de la ciudad. Los leprosos, por ejemplo, estaban fuera de la ciudad y todo eso eran doctrinas religiosas que los fariseos apuntaban a que se cumpla rajatabla. O sea,
daban cuenta de que no tenían amor, de que no tenían amor por el prójimo, y el Señor Jesús iba en contra de esas doctrinas. Entonces no quería Él que en cierta forma esa doctrina leude o fermente lo que Él vino a enseñar, de lo que Él vino a traer las buenas nuevas en esta generación. Pero también Él quiere que nosotros, como hijos de Dios, ya redimidos y alcanzados por la gracia de Dios y alcanzados por la misericordia de Dios, nosotros podamos transmitir, podamos llevar, podamos alcanzar aquellas masas que se están perdiendo sin Cristo en el corazón. ¿Y por qué dije que una doctrina mal empleada hoy por hoy? Porque hay muchos que dicen que nosotros estamos guardados hoy en nuestras casas cumpliendo la palabra esa que el Señor refería, que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Y yo quiero decirte de que nosotros en este tiempo estamos recargando las baterías, estamos siendo obedientes a las disposiciones que hay a nivel gubernamental, pero también estamos alimentando de manera más íntima una relación con Dios. ¿Para qué? Para que cuando esto termine, para que cuando esta circunstancia termine, esta pandemia termine, nosotros podamos salir a leudar. Vamos a hacer nosotros lo que podamos fermentar esas masas que están allí afuera y que no han tenido la posibilidad de conocer a Cristo. Hay mucha gente que por causa de esta pandemia ha fallecido y no conoció a Cristo. Nadie les habló de Cristo, nadie les habló de una salvación, no tuvieron la posibilidad. Y hay otros que sí y también negaron. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es alcanzar a esas personas con el Evangelio, llevarle el Evangelio a ellos, y para eso nosotros en este tiempo nos estamos preparando, estamos conservándonos como levadura para que cuando se abra la puerta podamos salir nosotros a fermentar, a leudar esas masas allí afuera. Una de las características de la levadura que refiere por ahí espiritualmente el Señor es que la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza. O sea, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. ¿Sí? Cambia la naturaleza del hombre. El pecado cambia la naturaleza del hombre. Primero, por ahí hay una cierta resistencia, pero después hay un acostumbramiento al pecado, hay un acostumbramiento a pecar deliberadamente. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. La levadura, ¿por qué? Porque tiene ese poquito de levadura, tiene la capacidad o el poder de fermentar toda una masa, que si usted, la gente que hace pan o hace pizza, puede saber o conocer un poco más de esto, de saber que si usted está haciendo una masa y la deja un rato reposar y ha usado levadura, usted va a ver que encuentra cambiado su naturaleza, su volumen, se extiende, se expande, se esparce, ¿sí? Y así de esa misma forma actúa el pecado en el hombre. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado en algún miembro de la familia, va a ir contagiando, se va a ir contagiando al resto de la familia. ¿Sí? Esto es muy lindo poder charlarlo después de una forma más amplia, pero cuando hay pecado dentro de una familia, toda la familia después termina infectada, leudada, fermentada por esta levadura de pecado que ha entrado. Y lo mismo pasa dentro de la congregación. Cuando hay pecado y no se confronta, y no se habla, y no se saca, ese pecado va fermentando la masa. Va fermentando la masa y después terminamos todo envuelto en un pecado que nunca supimos cuándo comenzó, porque los pecados vienen como pequeñas grietas y que producen después grandes derrumbes. Entonces, otra de las características es que tanto el pecado como la levadura actúan de una forma invisible que nosotros no nos damos cuenta, pero allí está allí actuando despacio,
tranquilamente, gradualmente, hasta que toda la masa queda fermentada, hasta que toda nuestra vida queda opacada por el pecado, pisoteada la sangre del Señor, pisoteada el sacrificio del Señor en la cruz por nosotros, y no nos hemos dado cuenta. Cuando nos damos cuenta ya sentimos que es demasiado tarde, sentimos de que Dios ya nos desechó de su presencia, pero tampoco es así. El Señor te ama con todo su corazón y para eso Él fue a la cruz del Calvario, fue a morir por ti y por mí. Y si dice la palabra de Dios que si nos equivocamos, abogado tenemos con el Padre. Así que yo quiero decirte que pongas todo tu esfuerzo en este tiempo, porque cuando se abran las puertas nosotros tenemos que salir de una manera violenta contra el pecado, a leudar todas esas masas para la gloria de Dios. Apliquemos la levadura como el Señor la aplicó en el conocimiento del cielo, porque nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra, así que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando la puerta se abra. Aproveche usted en este tiempo, aproveche usted a prepararse, a crecer espiritualmente en la palabra, para salir a leudar cuando las puertas se abran. Mi querido hermano, Dios les siga bendiciendo. Espero que pueda disfrutar de este mensaje, espero que pueda usted meditar, pueda analizar la palabra del Señor. Este pasaje bíblico yo lo he tomado desde el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Así que espero que sea de bendición para su vida, que Dios esté obrando en usted, operando de una manera favorable, que Dios derrame sobre su vida conocimiento, ciencia, para que podamos entender lo que estamos viviendo en este tiempo. No se deje engañar, hay falsas doctrinas dando vuelta en todos lados, pero usted aférrese a la palabra de Dios, esté firme en el Señor, porque los vientos van a venir, las tempestades van a venir, pero si su casa está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, vendrán vientos, vendrán ríos, pero su casa no caerá. ¿Que nos va a alcanzar, pero no nos vamos a caer, porque la victoria está en el Señor Jesús. Dios les siga bendiciendo y será hasta la próxima.